Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un episodio más de Hablemos de Presupuesto, el podcast. Yo soy Paola Chalhú. Un gusto que nos concedan el honor de comunicar el presupuesto y de acompañarnos en un episodio más. La comunicación debe ser el instinto más básico de los seres humanos y cuando se hace de manera efectiva trasciende dimensiones. Nosotros como institución tenemos el compromiso de comunicar y de hacerlo de la manera más efectiva. Para hablar de comunicación efectiva o programación neurolingüística, tenemos hoy una invitada muy especial para mí, a quien yo debo confesar que esperaba, Olga Consuegra. Voy a permitirme leer un poquitico sobre Olga, solamente un poquito. Olga es escritora, guionista y especialista en programación neurolingüística. Tiene 9 libros publicados, entre ellos 2 bestsellers de los que ella misma nos va a hablar. Y es asesora también en comunicación. Olguita, bienvenida. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti por un recibimiento tan bonito y además teníamos pendiente este encuentro. Te confieso que te esperaba. Además de ser una visita esperada, tenemos audiencia hoy también. Tenemos audiencia y una audiencia importante. Así es. Olguita, yo tengo la obligación de preguntarte primero, ¿qué es programación neurolingüística? Después de eso, quiero que hablemos de tu oficio, de lo que haces. La programación neurolingüística es la disciplina que se encarga del estudio de la comunicación, la excelencia y el desarrollo personal. Un lingüista y un neuro empezaron a conversar y a tomar un vino. Tú sabes que el vino hace milagros. Y empezaron a analizar las personas más exitosas en el mundo, qué era lo que tenían en común. Y dijeron, bueno, pues vamos a estudiar qué es lo que tienen en común. Y descubrieron que tenían una forma muy inteligente de organizar sus pensamientos y de comunicarse con los demás. Y ahí comienzan los primeros pininos de lo que fue luego la programación neurolingüística. Se incorporaron otras disciplinas como la psicología, se incorporó la antropología, la biología, y es una técnica que funciona perfectamente bien. Es una herramienta vital en la comunicación porque mezcla la psicología con la comunicación, tanto verbal como no verbal. Que es 2 cosas que no fallan, comunicación y psicología al mismo tiempo, una maravilla. Cerca de los años 85 también, Goleman empieza a estudiar la psicología, pero empieza a estudiar lo que le llama inteligencia emocional. Y tú lo has visto muchas veces en la vida. Y es tan importante. Me encanta. Muchas veces conoces personas que tienen un alto coeficiente de inteligencia y sin embargo no triunfan en la vida. Y se cultiva la inteligencia emocional, o sea, hay manera de formarlo. Claro que sí. Sin embargo, conoces otro tipo de personas que no tienen un alto coeficiente de inteligencia, pero sí se saben manejar. Y de ahí viene la inteligencia emocional. Es decir, el manejo inteligente de tus emociones. Yo siempre digo que es alfabetizar las emociones. Sí. Eso es lo más importante. Porque cómo tú reaccionas cuando te disgusta, cómo reaccionas ante la contrariedad, cuando las cosas no te salen bien, cuando estás sometido a mucho estrés de trabajo, cómo te manejas en determinadas situaciones. De ahí viene el triunfo o el fracaso. Y yo creo que depende todo de ahí y cuántas cosas se podrían evitar dependiendo cómo uno reaccione ante ciertas situaciones. Lo vemos diariamente, sí. Lamentablemente lo vemos diariamente, y el no manejo de la inteligencia emocional incluso lo vemos que conduce a la muerte. Sí, definitivamente. Olguita, empezamos al revés, ¿eh? Okay. No hay problema. 9 libros. Ajá. Escribir un libro, parir un libro, no es sencillo, no es fácil. El proceso de escritura tuyo. Yo sé que tú también eres cubana, española. ¿Cómo Ajá. llegaste aquí y cómo ha sido todo el proceso de formación tuyo aquí? Tú ya eres dominicana. Llegué aquí por una invitación para trabajar en un canal de televisión como productora general, y ese fue mi llegada a República Dominicana. Tengo 9 libros publicados. El proceso de escribir un libro es enamorarte del tema, sobre todas las cosas. Tengo 2 libros a los que le agradezco muchísimo, porque mi padre estaba muy mal en Cuba, muriendo de un cáncer, yo no podía volver, y esos libros me salvaron. Es decir, todo el tiempo me dediqué a escribir para no pensar. Y siempre digo que esos libros me han salvado, y uno de ellos lo tienes ahí en tus manos, que tiene ya 5 ediciones, wow. Va para la 6ª edición. Y también se lo debo a mis estudiantes, porque ellos decían, profesora, ¿por qué no escribe un libro donde nosotros podamos encontrar todo lo que usted nos dice? Sí. Mis estudiantes no siempre les gusta escribir, ni tomar notas en las clases, sabes cómo son los estudiantes hoy en día.
Y la mayoría también les encanta retratar la pantalla de cuando culpable. Tú también, cuando Sí. están explicando. Y yo digo siempre, vamos a combatir la artrosis, tomen nota. Cojan un lápiz. ¿Saben lo que es un lápiz? Ellos se ríen. ¿Saben lo que es un bolígrafo? Bueno, pues vamos a mover la muñeca para combatir la artrosis. Y ellos se ríen mucho. Pero fueron los que me motivaron, te repito, a escribirle ese libro porque querían tener una compilación de todos los temas que yo abordaba, tanto de manejo del lenguaje corporal, de las claves no verbales de la comunicación, de muchas cosas. El libro se llama Las claves del éxito, comunicación efectiva, Olga Consuegra, y me permito leer un pequeño párrafo. Dice, la comunicación constituye una ciencia que forma parte del comportamiento humano. No es solo la transmisión de información mediante códigos o palabras. No es únicamente la posibilidad de ponernos en contacto con una o varias personas. La comunicación es un puente y este libro le ayudará a transitarlo proporcionándole técnicas que incluyen el manejo del lenguaje corporal, la inteligencia emocional, como decíamos, el conocimiento de los patrones de comunicación. Creo que esto es imperdible. Gracias. Mira, poco se habla de las claves no verbales de la comunicación. De eso no se menciona nunca. Cuando tú te levantas en la mañana y escoges tu ropa, tu estado de ánimo se refleja en el color de la ropa en que tú escoges. A veces vemos en centros de trabajo que hay personas que no están muy bien vestidas. Pues no es dejadez, es sencillamente esa persona está atravesando por un proceso que no le permite discernir que está mal vestida. Hay que ver qué es lo que le pasa y por qué, por ejemplo, no se ajusta a patrones de normas de vestimenta que establecen todas las instituciones, por poner un ejemplo. Hay personas que dicen, a mí no me importa cómo me veo, pero el no me importa tiene detrás una carga que a veces es muy dolorosa. Por eso no le importa, es un escudo con el cual se presenta ante los demás. El saludo, que es tan vital en la comunicación. Hay lugares y centros de trabajo que yo he estado, donde tú le pasas por al lado a una persona y dices buenos días, y la persona, como si le hablaras un idioma extraterrestre, no contesta, continúa. Cuando tú eres incapaz de responder un saludo, que es la norma más sencilla y elemental de educación, significa que tú no estás conectado emocionalmente con el sitio donde tú estás laborando. Ahí está pasando algo, hay una dicotomía, un divorcio entre lo que tú sientes y dónde estás. Y generalmente estás donde no quisieras. Oye, la verdad es que el alcance de la comunicación y cómo eso afecta la misma integración social con los demás es impresionante. Los líderes, Paola. Allá voy, de eso quiero que hablemos, de los líderes y de la comunicación a nivel institucional, porque la verdad es que comunicar desde una institución, sobre todo el Estado, con la sociedad mayormente con una predisposición, llamémosle, claro, a lo que uno comunica, se ha convertido en un verdadero reto. Pero eso es lo bueno, ahí es donde está la magia. Mira, un líder es un comunicador por excelencia. Tiene que serlo. ¿Cómo yo te voy a seguir a ti? ¿Cómo tu equipo te sigue a ti si tú no te sabes comunicar? Entonces, muchas veces se piensa de líderes a niveles de gobierno, a niveles de Estado, un presidente, un vicepresidente. No, un líder también es quien comanda una pequeña unidad, es también quien lleva un pequeño departamento, pero que tiene personas bajo su mando. Sí. Eso también es un líder. Entonces, ese líder, ¿qué hace? ¿Cómo se lleva con su gente? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los anima? ¿Cómo los motiva? Eso forma parte de su comunicación y de la comunicación también institucional. Eso es importantísimo. Cómo tú interactúas con tu gente y cómo le haces ver. Cuando sacas la imagen institucional, empieza desde el momento en que esa persona se pone un gafete y viene a trabajar. Cuando tú te pones un gafete, ya dejaste de tener nombre propio, tienes el nombre de tu institución y a eso hay que hacerle honor. Si no te comportas adecuadamente en la calle, lo primero que van a decir es, mira, esa persona que era de tal institución, ¿tú no le viste el gafete? Sí. Esa gente es lo peor. Ya perdió el nombre propio. Por eso, eso se convierte en una marca personal. Tú tienes un nombre y un apellido que es tu marca personal, como yo tengo el mío.
Y hay que aprender a la gente a amarse, aprender a cuidar ese nombre, tanto suyo como el de la institución. ¿Y cómo se logra que una persona se identifique con su institución, que tenga ese sentido de pertenencia, que tenga la certeza de que cuando sale a la calle, incluso después de las 4 de la tarde, que dicta el horario laboral, uno sigue siendo parte de una institución y la ¿Qué imagen hay de la bueno institución? en esa institución para ti? Ujú. No estamos hablando de salario. La gente a veces simplifica muchas las cosas al dinero. No, no estamos hablando de dinero. ¿Qué tiene de buena la institución para ti? ¿Se preocupa por ti? ¿Te da tu tiempo de descanso como corresponde? Si quieres caer en el tema del dinero, ¿te pagan los días que corresponden? ¿Te ayuda a capacitarte? ¿Te ayuda a mejorar como ser humano? Porque ahí viene la otra. Si no te identificas con la institución puede hacer grandes esfuerzos, por ejemplo, en la capacitación. Y te dice, Paola, aquí hay tantos cursos para tu gente. Y corremos nosotros con la matrícula del curso, con todo. Y las personas se dan el lujo de decirte, no. Y no se dan cuenta que el conocimiento lo vas a llevar por el resto de tu vida. Sí, que no Yo le pesa. agradezco a cada uno de mis libros, a cada uno de mis programas de televisión, de las series de televisión que he hecho, de las películas que he escrito. Le agradezco la enseñanza que me dejaron en cuanto al tema que yo abordé. Eso es mío, eso no me lo puede quitar nadie. Entonces, si tú hoy pasas, por ejemplo, un curso de fotografía a través de la institución, esos conocimientos se quedan contigo eternamente. Sé que me río porque en el departamento tenemos muchísima gente joven. La mayoría es joven, muchachitos de 20 y pico de años. Y yo le digo, ustedes no se imaginan lo que yo aprendo de ustedes. Claro. Irónicamente, yo le doblo la edad, pero yo constantemente vivo aprendiendo de ustedes. Y, es que la vida es creo un en eso, aprendizaje sí. continuo. Creo en Tú eso. aprendes hasta de un niño. Yo tengo una nieta, Sara. Sara tiene 11 años. Y Sara te dice cosas que te ponen Sí, a reflexionar, sí. te ponen a pensar y tú aprendes de ellos. En cuanto a la tecnología, no te quiero ni hablar porque sabes más que uno, tú sabes. Pero te repito, el aprendizaje es continuo y eterno. El día que no aprendas algo, preocúpate. ¿Qué pasó hoy? Que no aprendí nada nuevo. Sí. Nadie me dijo nada nuevo. Entonces, ahí hay que preocuparse. Y uno tiene también que tener la apertura y saber reconocer los aprendizajes. Claro, y las oportunidades. Dentro de la misma cotidianidad. Entonces, si no eres capaz de ver la oportunidad, entonces no eres capaz ni estás preparado para aprender. Para aprovecharla. Claro. Olguita, tú de Por eso verdad, es que siempre dicen que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Sabe qué me llama la atención, Olga? Tú no hablas de programación neurolingüística. No. Prefieres llamarla comunicación efectiva. ¿Por qué? Bueno, mi esposo me dijo que no pusiera ejemplos, entonces tengo que seguir la directiva, tú sabes, porque él es el que está detrás de la cámara y después me hace quedar mal. No te puedo poner el ejemplo específico, pero desde el mismo instante en que una persona confundió con una enfermedad terminal el término de programación neurolingüística, yo dije, por aquí no es. Es decir, el término es raro, Sí. no es coloquial. ¿Qué es coloquial? La comunicación efectiva. Todos queremos comunicarnos, todos queremos que los demás nos entiendan, pues entonces es comunicación efectiva, que al final eso es lo que significa, no es otra cosa. ¿Hay manera de uno formarse en comunicación efectiva, en programación que de verdad es complicado? Programación neurolingüística. Ajá. Desde temprana edad. ¿Cuándo se recomienda que uno comience a conocer el término y a conocer los conceptos y a formarse en sí? Tú enseñas programación neurolingüística sin darte cuenta. Tú enseñas inteligencia emocional sin darte cuenta. Cuando tú sientas a tu hijo y le dices, espera, esta no es la manera de encarar las cosas. Te salió mal la exposición que diste, pero no puedes decir que no vas a exponer más en la escuela. Lo que tenemos que hacer es afianzar esto, aquello, lo otro. Tú estás enseñando inteligencia emocional. Tú estás enseñándole a tu hijo a reencuadrar la adversidad. Por lo tanto, estás enseñando programación neurolingüística. Lo único que hay que ver si la persona que quiere pasar un curso, un entrenamiento de programación neurolingüística, y es lo que siempre les pregunto antes de empezar, ¿usted está dispuesto a desaprender para volver a aprender? Si es así, no hay problema. Podemos hacerlo. La formación de líderes. Yo sé que tú has dictado muchísimos ciclos de conferencia. Sé que has formado también líderes, que has formado
funcionarios, que ha formado gente en programación neurolingüística, en comunicación efectiva, el mayor reto, ¿qué es lo complicado de formar gente en programación neurolingüística o en comunicación efectiva? Primero, que se vean a ellos mismos. Por eso para mí es tan importante la automotivación. De eso quiero que hablemos. ¿Qué es la automotivación? ¿Funciona? Claro que funciona. ¿Cómo se da? Por ejemplo, por la mañana cuando estabas hoy frente al espejo y te estabas maquillando y decidiendo si te ibas a poner el fabuloso color rojo en los labios o no, estabas pensando cómo iba a ser tu día. Tú estabas programando tu día. Desde la mañana y a lo mejor llegaste a la noche. Y por la noche cuando llegue voy a cocinar tal cosa, voy a hacer esto, o tengo que hacer esta llamada a mi mamá o a mi papá o lo que sea. Programaste todo tu día. Ahora, hay que ver de qué manera lo programaste. Hay una línea entre la automotivación que no debe cruzarse, que determine los niveles de realidad. Claro. O sea, ¿qué tan real puede ser mi automotivación? La automotivación no es irreal. La automotivación no te despega de tu día a día. La automotivación es cómo te hablas a ti mismo. Por ejemplo, una de las citas que más me gusta es de la Madre Teresa. Y la Madre Teresa decía, Dios escucha en el silencio del corazón. Si nosotros somos capaces de hablar con Dios en privado y en el silencio del corazón, también tenemos que ser capaces de hablar con nosotros mismos de igual manera. En vez de decirte, qué torpe eres, mira tal cosa, no me salió tan bien, pero te felicito. Ese es el poder de las afirmaciones. El poder de las afirmaciones y el poder del amor contigo misma. Porque mira, en el caso de las mujeres, en la medida que vamos creciendo, nos enseñan primero a ser buenas estudiantes, a ser buenas hijas, buenas hermanas, luego a ser buenas trabajadoras, luego a ser una buena novia, a ser una buena esposa. Y por ahí seguimos enseñando, pero nadie nos enseña a amarnos a nosotras mismas. Sí. Entonces la mujer en sentido general se lleva muy regio, se lleva muy fuerte a sí misma. En todos los ámbitos. Entonces no es capaz de reconocer, ok, hoy tuve un día malo, no importa. Voy a destapar una botella de vino y voy a brindar por mí, porque viví ese día malo. Porque lo bueno que tienen los días malos es que solamente duran 24 horas. Qué linda. Ni un minuto más. Eso es verdad. Entonces hay que brindar por esas 24 horas que nosotros vivimos. Pero mañana va a ser mejor. Ahí viene el poder de la automotivación. Y aprender también nosotras mismas, lo hiciste bien. Que va muy de la mano con el famoso síndrome del impostor. Bueno, depende si tú te crees qué película es la que tú te crees. Yo siempre les digo a mis estudiantes, el ego es necesario, pero el ego es como un caballo de raza. Tienes que llevarlo a rienda corta, porque si le sueltas la rienda, te mata. Y lo hemos visto hasta en el deporte. Pero hay deportistas de élite que son buenísimos. Sí. Pero no encajan en ninguna parte. Sí. ¿Por qué? Porque no saben trabajar en equipo, porque el ego es demasiado grande, porque quítate tú, porque me tienen que ver a mí. Es decir, se desenfocan totalmente. La vida no va de eso. La vida es un viaje y en este viaje tú vas a ir aprendiendo, pero lo mejor del viaje es que también enseñes y motives a los demás. Y en el viaje seas capaz de reconocerte a ti misma, tus valores, tu fortaleza, como también reconocer tus debilidades. Que es muy importante. ¿En qué fallo? Sí. ¿Qué puedo superar? ¿Qué puedo mejorar? Si estoy dentro de un colectivo, ¿cómo puedo ayudar? Yo terminé mi trabajo. Mi trabajo es poner este vaso de agua aquí, ya yo terminé. No te sientes, no cruces los brazos. Pregúntale al de al lado, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que te ayude a organizar la parte tuya? Por ponerte un ejemplo baladí, ¿me entiendes? Pero es decir, tienes que amarte, tienes que respetarte. Eso estoy de acuerdo. Para mí la palabra más importante en el diccionario, y lo hablábamos fuera de cámara, que son las mejores conversaciones, es el respeto. Sí. Para mí el respeto debería el diccionario empezar con la palabra respeto. Para todo en la vida, pero tienes que respetarte a ti misma también. Y no hacer cosas que cuando pongas la cabeza en la almohada digas, caramba, fallé. Creo que hace falta mucho de eso, ¿eh? Podemos aprender, sí. Como mismo aprendí yo, podemos enseñarle a otros. No yo te pregunto de la automotivación porque hubo un momento hace muchos años en lo que se puso de moda, que fue una tendencia, los libros de autoayuda y los líderes de autoayuda. En términos personales, yo nunca fui seguidora, fanática de eso y apostaba más a eso de la automotivación.
¿Qué tan acertado, qué tan diferente es la autoayuda que dictan esos libros, que dictan esos líderes a la automotivación? Mira, te voy a poner un ejemplo y un ejemplo doloroso. Mi padre moría en Cuba y no pude ir a verlo. El día que me dieron la noticia de su muerte, te queda ese mal sabor de que te perdiste sus últimos años de vida por hacerlos mejores. Porque desde aquí yo era una especie de burla al bloqueo, porque compraba los medicamentos que no podían entrar a Cuba y se los hacía llegar y pude extender más tiempo su vida. En esos días tan duros, yo me levantaba por la mañana y yo decía, Dios mío, dame fuerza para llegar a la tarde. Y cuando yo me ponía de pie en la cama, yo misma me decía, tú puedes hacerlo, puedes llegar a la tarde. Y cuando llegaba a la tarde, yo le decía, Dios mío, dame fuerzas para llegar al amanecer. Y era día tras día, un paso a la vez, sí. Un proceso que lo tuve que vivir solo porque no tenía familia aquí en ese entonces. Y es un proceso muy duro, pero que lo puedes hacer. Y en el que se puede identificar muchísima gente ahora mismo. Claro que sí. Es decir, todos tenemos que sufrir pérdidas, es parte del proceso de vivir, pero en esos momentos tan duros, tú tienes que ver qué te unió a esa persona, qué de bueno te dejó, y recrearte en la parte hermosa que compartieron en el tiempo que estuvieron juntos en la vida, ¿entiendes? ¿Eso tiene que ver con la resiliencia? Claro. Sí. Claro. Entonces, pero para ponerte de pie, tienes que confiar en tus rodillas. Si no confías en tus rodillas, no te puedes poner de pie. Tú deberías marcar esa frase, ¿eh? Qué belleza, Olguita. Yo debo confesarte que esta tiene que ser la conversación en la que yo menos he hablado, ¿eh? Ay, Dios mío. Y que yo hable poco, los muchachos lo saben, es un gran reto. Yo tenía mucha fe en esta conversación, pero ha superado mis expectativas, ¿eh? Y sobre todo porque hoy hablamos de presupuesto, pero lo hemos conectado con la comunicación, que es una parte muy importante y que yo creo que ha sido un gran reto desde comenzada la gestión presupuestaria en 2020. El equipo que conformamos hoy, la mayor parte llegamos en esta gestión 2020, 2021. Y ha sido un reto para nosotros comunicar un tema tan complicado como presupuesto. Fíjate si la comunicación es importante, que cuando tú hablas en público, y todos hablamos en público en algún momento, cuando tú te levantas delante de tu equipo y haces una reunión, cuando tomas la palabra en un bautizo, en una boda, en la iglesia, hablamos siempre en público. El 55% del impacto proviene del manejo de tu lenguaje corporal. La forma en que colocas la cabeza, la forma en que gesticulas, cómo te desplazas de un sitio al otro, lo que haces con tus manos. Las manos son la principal herramienta en la comunicación. El 38% restante viene del tono y la modulación de tu voz. Porque cuando las personas están nerviosas, la voz vibra. Se le quiebra, sí. Y el 7% es lo que tú dices. Fíjate qué punto tan insignificante tiene. Entonces, es una combinación. La comunicación es eso. Es una mezcla que tiene que ver con tu apariencia, que tiene que ver con tu seguridad, con tu preparación, con tu autoconfianza y con tus conocimientos. Y ahí es donde se produce la magia. Cuando todo se combina, y entonces tú te puedes comunicar con los demás. Te retomo el tema. Para nosotros el principal reto fue en ese momento comunicar el presupuesto. Venimos la mayoría de no manejar temas que tenían que ver con asuntos económicos, de no manejar números. Usualmente la comunicación, el que le gusta la comunicación, esto está totalmente divorciado de los números. ¿Tendrá alguna explicación científica? No lo sé, pero estamos totalmente divorciados de los números. Cuando llegamos aquí a presupuesto, que nos toca trabajar con números, fue un reto. Quisimos convertir la comunicación de presupuesto en algo más cotidiano, más ciudadano, más cálido, más cercano. Lo hemos ido logrando. Pero ¿cómo impacta? ¿Cómo uno puede desde la comunicación impactar de manera efectiva y positiva en un sector de la población que quizás no quiere saber de presupuesto, o quizás no quiere saber de números, o quizás no sabe que necesita saber del presupuesto? Yo creo que eso es un estigma, porque todos hablamos de números. Sí.
Hasta nosotras, las personas de letra, tenemos que hablar de números. Sí. Tenemos que pagar facturas, tenemos que pagar cuentas. Y las cuentas y las facturas se pagan con números, no con un libro, no con literatura. Entonces, de alguna manera, a todos nos interesa saber de presupuesto, cómo se maneja el país, cuáles son las cifras, por ejemplo, si tengo nietos, como en mi caso, estudiando en escuelas, cuáles son las cifras que se han dedicado a la educación o cuáles son las que se han dedicado a la salud, al deporte, a la cultura, a trabajos sociales. Eso es importantísimo. Todo está en la forma en que tú brindas la información. Si lo haces muy técnico, no te voy a entender, pero si lo conversas conmigo y me pones ejemplo y eres capaz de llegar a la persona más sencilla, todo el mundo va a estar interesado en saber de presupuesto. Y eso es importante. Eso es sin perder la imagen institucional. Olga, quiero que hablemos de tu trabajo. Tengo aquí tu libro, Las claves del éxito. Entre ellos, tú tienes 9 publicaciones y hay 2 bestsellers. Ajá. Tengo aquí La noche parió una jinetera, un bestseller con 4 ediciones. No, 6. 6 ediciones. Tienes 6 ya. Cuando se desnudan los espíritus, confesiones íntimas de una mujer. Ese fue mi primer libro. ¡Qué belleza! Del otro lado de la isla, Es de mis experiencias y de otros cubanos fuera de Cuba. La palabra hablada, la joya de la corona. Libro de autoayuda en comunicación. Mira, aunque no te gusta el término de No, autoayuda. pero mira qué interesante. Déjame aclararte ese asunto de la autoayuda, porque se hace necesario. Mi reserva siempre ha sido y va muy de la mano con lo que tú acabas de decir de la automotivación. Yo creo primero en la automotivación y luego en la autoayuda. Claro. Es así. mi convicción. No, esa es la fórmula. Entiendo que primero yo debo creer en mí. Claro. Y después saber qué te hace falta. Eso es. ¿Qué es lo que te hace falta? Eso es. Pero además... Y no creo tampoco que sea la solución a todo. Yo tengo la convicción de que es un equilibrio. Exacto, pero lo que aplica para uno no necesariamente aplica para todos. Tú acabas de resumir. Eso es importante. Mi parecer. Entonces, tú coges un libro y para mí me puede ser fantástico un libro de autoayuda y tú lo lees y tú dices, a mí no me sirvió de nada, porque es genérico. La autoayuda debe ser personal. Tienes que trabajar con el individuo. Tú acabas de definir mi situación y mi convicción. La clave del éxito, la llave del éxito, El eco de la caracola, El secreto de la manzana, es una novela. Este título me encanta. Espérate un segundo. ¿Cómo entender a los hombres? ¿Cómo entender a las mujeres? Exactamente. ¿De qué trata? Justamente de lo que nos diferencia y a la vez nos acerca. Y cómo entender a los hombres, cómo entender a las mujeres, es un libro que a mí me encanta y aparte de eso tiene un valor añadido y es que mi esposo diseñó la portada del libro. Utilizó una fotografía nuestra, de nuestro matrimonio, y la puso como si fuera un rompecabezas. Qué bien. Inconcluso, porque como él dice, todavía faltaban piezas por encajar. Pero el título pone perfectamente bien cómo entender a los hombres y pone al revés cómo entender a las mujeres. Es decir, que para leerlo tienes que darle la vuelta al libro. Sí. Yo le pregunto que por qué lo hace, me dice, es que para entenderlo a ustedes hay que darle la vuelta. Qué bien, Olguita. Por eso te digo, pero es un libro donde es comunicación. Sí. Al final, si lo analizas, es un libro de comunicación, inteligencia emocional, para manejarnos en distintas situaciones de pareja. Yo creo que todo se resume a comunicación. Todo se resume. De una manera u otra siempre se resume a comunicación y vamos siempre direccionados hacia la comunicación. Escuché algo de ti que dice que la mentira también se ve. Ajá. Es fascinante. Cuando una persona te miente, es fascinante. Yo siempre digo, la boca miente, pero el cuerpo no. Entonces, tienes que chequear el patrón de movimiento ocular, la forma en que colocas la cabeza, lo que haces con las manos, y te vas a dar cuenta cuando una persona miente o no. Cosas tan sencillas como lo que se conoce como el síndrome de Pinocho. La persona te empieza a hacer una historia y empieza a tocarse la nariz eso es hacia real. abajo. Sí. Es real. En mis conferencias yo utilizo muchas láminas de muchas personalidades en el mundo, conocidas, diciendo mentiras. El cerebro humano es el órgano más selectivo que hay. No puede elaborar una mentira mientras hace un trabajo manual, tan simple como servir un vaso de agua. Wow.
¿Cómo se forma una persona en programación neurolingüística? Tienes que estudiar mucho. Sí. Tienes que pasar muchos cursos, leer mucho, estudiar mucho. A ti que te encanta leer, puedes formarte en eso perfectamente bien. ¿Alguna recomendación dentro de tus libros? Bueno, Las claves del éxito, comunicación efectiva, es un libro que trata de agrupar los dos anteriores que abordan el mismo tema. Por ejemplo, entre las claves no verbales de la comunicación está el significado de los colores, incluso en las flores. Cuando tú regalas flores, la cantidad de flores que tú regalas y el color es determinante porque tú estás transmitiendo un mensaje. Todo tiene un significado. Los colores también tienen un significado. Cuando hay una película bien hecha, te pongo un ejemplo cualquiera, tú ves que la novia se va a casar y la ilusión de la boda y la boda y la boda. Si el buquet de flores que lleva es amarillo, esa boda no se va a dar. ¿Qué? Y lo hemos visto en muchas películas. La película esta Sexo en la Ciudad, también en la última parte también lo tiene, cuando ella va a casarse, que se interrumpe la boda, que el hombre se echa para atrás, que coge miedo, que sea, la boda no se da. El buquet de rosa es amarillo. Amarillo. Claro. Incluso desde que Molière muere en escena vestido de amarillo, incrementa el mito de la rosa amarilla como símbolos de ruptura. Y en los tiempos antiguos, cuando dicen los hombres que eran más felices e indocumentados, cuando un hombre quería terminar con una mujer, enviaba un ramo de rosas amarillas. Mira, la verdad es que uno tiende a subestimar los niveles de comunicación y el nivel de impacto que tiene un mensaje, por sencillo que sea. Yo tuve una alumna que me decía, profesora, ahora comprendo, mi esposo le encantan las rosas amarillas y me regala rosas, yo no sé qué tiene, pero a mí no me gustan. El yo no sé qué tiene, es tu subconsciente haciendo el trabajo por ti. Y muchas de las cosas de programación neurolingüística tú las haces normalmente, pero no te das cuenta. ¿Qué tan importante, Olguita, es la programación neurolingüística, la comunicación efectiva, aplicada a lo laboral? ¿Qué tan importante debe ser para una empresa formar a sus colaboradores en comunicación efectiva, aunque no tengan que ver con comunicación? Es vital. Te voy a poner algo tan sencillo, la sonrisa. Es decir, cuando tú entras a un lugar donde la gente te espera, tú sonríes y automáticamente el nivel de tensión baja. Lo conversaba ahorita con Milosi y le decía, si tú inicias un noticiero sonriendo, la gente dice, ay, mira. ¿Por qué? Porque la sonrisa, te repito, crea empatía y la empatía crea credibilidad. Entonces la gente confía en ti. Ahora, no puedes estar todo el tiempo sonriendo. No. Si tú haces lo mismo, sea un noticiero, una cápsula, lo que sea, un programa, porque tienes que ir a la parte profesional. Tienes que hacer uso de tu profesión. Entonces no puedes estar todo como si fueras un cascabel. No, porque pierdes fuerza lo que estás diciendo. Eso sí. Pero en el inicio y en el final, sonríe, igual que cuando te despides. Cuando hablábamos ahorita del saludo dentro de una institución, tú te cruzas con una persona, sonríele, buen día, ¿cómo está? Tú no sabes los problemas que tiene. Y esa sonrisa lo puedes reconfortar en un momento determinado. Y ahí abarcamos entonces el asunto de lo laboral y de la convivencia dentro del trabajo. Claro. No se pasa un día completo. Es importante dar las gracias, sí, tanto hacia los demás como nosotros mismos, ser agradecidos. La gratitud es una herramienta vital en la comunicación. Y en la vida. Para todo. Olga, yo necesito que tú dejes claro tus contactos, tus redes sociales, donde pueden encontrar información tuya, cómo la gente puede acercarse con el interés de formarse en programación neurolingüística, de aprender, de conversar contigo. Como tenemos un productor tan especial, él va a colocar todas mis redes sociales debajo en este mismo momento para que puedan comunicarse conmigo. Estamos a la orden y realmente es un placer. Yo le agradezco tanto a la programación neurolingüística que hoy me trajo frente a ti. Qué bella, Olguita. Yo te agradezco muchísimo el gesto de venir a acompañarnos. Un placer. De aprender de ti. Tienes el compromiso de regresar, sí, de conversar con nosotros, con el equipo y de también darnos seguimiento. Claro, y cualquier sí, cosita, decir, Nobel, ¿qué pasó aquí? Aquí hay un fallo. Ah, no, pero ya yo lo hago. Eso no trasciende, pero ya yo lo hago. Pero aprovecho para felicitarlo por el gran trabajo que están haciendo. Todos los materiales que están haciendo, desde el noticiero, desde las cápsulas informativas, el mezclar a tantas personas de la institución comprometidas con el mensaje que están dando, eso es fantástico.
Y no tienen que tener experiencia delante de las cámaras. No, la experiencia se hace en el camino. Sí. Lo importante es la disposición. Entonces, cuando cada uno de ellos se para delante de una cámara y da una información, eso es vital. Y de verdad que lo felicito por ello. Muchísimas gracias, Olguita. Un Te lo placer. recibo con mucho amor, con mucha humildad y nos compromete, sobre todo viniendo de ti, a seguir haciendo el esfuerzo que hacemos desde Comunicaciones por comunicar el presupuesto y por hacerlo mucho más ciudadano y cercano. Tienes que regresar. Lo haré. El compromiso está en mano tuya y de Nobel Díaz para que regrese. Muchísimas gracias, Un Olguita. placer. Te lo agradezco y de verdad que quedo altamente satisfecha y con ansias, con el deseo de seguir aprendiendo de programación neurolingüística, que como tú prefiero llamarlo comunicación efectiva. Así es. Muchísimas gracias, Olga, a ustedes. Las gracias por acompañarnos en otro episodio diferente y con el que yo he quedado altamente complacida y que se hace necesario también en nuestro afán de comunicar el presupuesto, como les mencioné, de manera más ciudadana, más cercana, de que ustedes como ciudadanos, de que todos nosotros como ciudadanos nos empoderemos de la información y podamos ejercer el control social y la participación ciudadana que requiere el presupuesto, el gobierno, el Estado, para nosotros continuar siendo tan transparentes y proporcionarles a ustedes, garantizarles su derecho a saber. Recuerden que los martes tenemos la notificación de los martes en nuestras redes sociales, @DGPresRD, en el que damos a conocer el reporte semanal de ejecución presupuestaria, nuestro canal en YouTube, con el documental, la serie documental El presupuesto en la historia. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar en Hablemos de Presupuesto, el podcast.